El choque. Los principios de impulso y cantidad de movimiento son útiles en la descripción del comportamiento de los cuerpos que chocan. El choque se refiere a la colisión de dos cuerpos y se caracteriza por la creación de fuerzas de contacto relativamente intensas que actúan durante un tiempo muy breve. La comprobación experimental de la teoría del choque resulta muy difícil a causa de la brevedad de los tiempos de que se dispone para hacer las medidas. No obstante, con instrumentos modernos se ha podido obtener datos fidedignos relativos a muchos problemas del choque, como se muestra en la parte superior izquierda de la figura. Vemos como la esfera negra tiene unas dimensiones y cuando es colisionada ella se deforma, y esta deformación ocurrió en aproximadamente 8 milisegundos. El objetivo de esta pequeña charla es mostrar el método para abordar, digamos, una colisión entre dos objetos. Así, si consideramos los puntos materiales 1 y 2 de masas M1 y M2, que se mueven en un mismo plano y se acercan el uno a el otro en el curso de una colisión con las velocidades v1 y v2, como se indica, podemos construir un vector unitario tangente a las superficies de contacto durante el choque y perpendicular a él un vector unitario normal. En la figura 1b pueden observarse las posiciones de los puntos materiales mientras están en contacto. Durante este cortísimo tiempo, el área de la superficie de contacto aumenta rápidamente hasta alcanzar un valor máximo mientras aumenta la deformación, y luego disminuye hasta anularse durante el tiempo de restauración. En la figura 1D pueden verse las condiciones finales o de rebote. Tendrá la masa M1 una velocidad v1' y la masa M2 una velocidad v2'. Si es F la fuerza de contacto según la dirección normal, figura 1C, que se ejerce sobre el punto material 1 en un instante cualquiera de contacto, la fuerza que se ejerza entonces sobre el punto 2 será menos F. Del principio de conservación de la cantidad de movimiento se deduce que la cantidad de movimiento total del sistema de los dos puntos materiales permanecerá invariable durante el choque. Se supone que toda fuerza que no sea interior de contacto que pueda ejercerse sobre los puntos materiales durante el choque será relativamente débil y originará un impulso despreciable frente a los impulsos asociados a las fuerzas de choque, de las cuales suelen ser muy intensas y que dependen de las propiedades de los materiales de los cuerpos en contacto. El conjunto de estos efectos se ha resumido dando un índice global E llamado coeficiente de restitución, que es la razón del impulso durante el tiempo de restauración, al impulso durante el tiempo de deformación. Donde hemos representado a Fr y Fd respectivamente las fuerzas de contacto durante estos dos intervalos de tiempo. Y si
B sub 0 representa la componente en la dirección normal de la velocidad común de los puntos en contacto en el instante de transición de deformación a restauración. El teorema de la cantidad de movimiento para el cuerpo número 1 pues simplemente quedará expresado como M1 factor de B1 seno de teta 1' menos B sub 0 a M1 factor de B sub 0 más B sub 1 seno de teta 1. Y de manera similar, para el objeto de masa M2, el coeficiente de restitución será M2 factor de B sub 2' seno de teta 2' más B sub 0 sobre M2 factor de menos B sub 0 más B sub 2 seno de teta sub 2, donde evidentemente teta 1 y teta 2 está medido con respecto al eje tangencial y teta 1' y teta 2' respecto al mismo eje tangencial. Y podemos hacer algo con esas dos expresiones, que es eliminar la velocidad B sub 0 y el coeficiente de rozamiento simplemente quedaría expresado como B sub 1' seno de teta 1' más B sub 2' seno de teta sub 2' sobre B sub 1 seno de teta 1', seno de teta 1, más B sub 2 seno de teta 2. Esto significa que un método mnemotécnico de recordar qué es el coeficiente de restitución, pues es la razón entre la velocidad relativa de separación de las partículas sobre la velocidad relativa de acercamiento de ellas. E, que es el coeficiente de restitución, clasifica los choques en choque elástico si E vale 1, lo cual significa que no hay pérdida de energía y es la capacidad que tienen los cuerpos de restaurarse es igual a su tendencia a deformarse. En tanto que para un valor de E igual a 0 caracteriza el choque inelástico o plástico, en el cual los cuerpos quedan unidos después del choque y la pérdida de energía es máxima. Todos los casos de choque se encuentran comprendidos entre estos dos casos extremos. También debe indicarse que se asocia un coeficiente de restitución a cada par de cuerpos en contacto. El choque es un fenómeno complicado en el que aparece una pérdida de energía inicial por generación de calor en el punto de contacto, generación de ondas elásticas internas a los cuerpos y generación de energía sonora. Cuando las velocidades de choque y de rebote definen una misma línea recta, se dice que se trata de un choque central y los ángulos representados en la figura son todos de 90 grados. Las condiciones representadas en la figura número 1 son las denominadas choque oblicuo. Ilustraremos esto con un ejemplo.